la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo para hablar de él como debo de hablar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos hables. Que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Que tú hables a nuestro espíritu. Tú sabes, Señor, lo que nos hace falta. Tú sabes la palabra, Señor, que necesitamos. Porque tu palabra, Señor, es como bálsamo, oh Dios mío, a nuestros corazones. Te doy gracias por el pueblo, por la iglesia. Te pido, Señor, oh Dios mío, que toque sus vidas y que ministre, Señor, oh Dios mío, de una manera especial y sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Fortaleceos. ¿En qué? En el Señor. Después de haber estudiado el libro de Efesios, nos damos cuenta que Pablo nos enseñó acerca de las bendiciones espirituales. Nos enseñó la unidad de la iglesia, de la nueva vida en Cristo y de las relaciones familiares. El apóstol Pablo concluye la carta de los Efesios recordándonos una realidad inaludible. Todo creyente está librando una batalla espiritual. Yo le pregunto, ¿quién de nosotros no tiene batalla? Creo que los que no tienen batalla se quedaron en la casa. Porque si usted ha sido lavado y redimido con la sangre de Cristo, por seguro que estás peleando una batalla espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, escribe desde la prisión en Roma. Cuando leo a Pablo, me impresiona que a pesar de las dificultades que Pablo pasó, estando preso, pasó muchas dificultades, pero esto nunca amedrentó la fe de Pablo y el espíritu de llevar la palabra. Y muchas veces nosotros, por cualquier tontería que nosotros pasamos, nos quedamos en la casa. Ay, yo no voy para la iglesia. Está lloviendo, está frío, está caliente. Me saludaron, no me saludaron. Me dieron café, no me dieron. Es decir, que por cualquier excusa nosotros dejamos de venir a la casa del Señor. Y vemos que el apóstol Pablo, a pesar de sus prisiones, siempre tenía una palabra de aliento para la iglesia. Y la ciudad de Éfeso no fue la excepción. Y Pablo, estando en una prisión en Roma, posiblemente observando a los militares romanos ataviados con su traje de milicia, se inspiró por el Espíritu Santo para ilustrar lo que es la batalla que todo cristiano libramos día tras día. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe e ilustra cómo Dios equipa a la iglesia para que podamos enfrentar las batallas que nos toca vivir día tras día. Y yo quiero decirle que Dios nos ha equipado con un traje militar espiritual para que podamos enfrentar
todas las batallas que vamos a pasar a través de nuestra vida. Porque unos pasan dificultades de diferentes maneras. Algunos están pasando por una enfermedad, por una enfermedad terminal, por una enfermedad que tienen tiempo luchando con ella. Algunos están pasando por problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos. Pero una cosa yo estoy seguro, es que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros salgamos victoriosos. Amén. Para que nosotros tengamos victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, la victoria tuya está garantizada. La victoria está, ¿qué? Garantizada. Aleluya. Cuando leemos el capítulo 6, del versículo 10 al 11, dice: por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en quién. En el Señor. ¿Y en quién? Y en el poder de su fuerza. Miren que cuando el apóstol habla, nos habla de que nos fortalezcamos en el Señor. No nos dice a que nosotros peleemos con nuestras propias fuerzas, que nosotros peleemos con nuestro propio intelecto, que peleemos con nuestro propio conocimiento, sino que nos dice: fortaleceos en el Señor. Es decir, porque la victoria nuestra no depende de nuestro conocimiento, la victoria nuestra no depende de nuestras fuerzas, depende de aquel que nos llamó, de aquel que entregó su vida y que en la cruz del Calvario Él nos garantizó la victoria. Amén. Es en Él, diga conmigo, es en Él. No es en nuestro propio conocimiento, sino que nuestra fuerza proviene ¿de quién? De Cristo, de aquel que nos llamó y de aquel que nos escogió. En Él está nuestra victoria. La victoria proviene de Él. Por eso desde el principio hemos estado leyendo que la serie se llama En Cristo. Si estás en Cristo, tu victoria está garantizada, tu victoria está segura, tu victoria está garantizada en Él. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos jugando el juego de tierra y mar. Y estamos aquí hoy en Cristo y salimos a la calle y estamos en el mundo. Y como somos cambiantes, muchas veces nuestras dificultades a la cual tenemos que enfrentar, la tenemos que enfrentar con nuestras propias fuerzas. Pero cuando estamos en Cristo, es en Él. Es Él que pelea por nosotros. No estamos solos, aunque veamos que el mundo está boca arriba, la victoria está garantizada mientras yo esté agarrado en Él, mientras yo esté posicionado en Él. Por eso debemos de estar seguros que estamos en Él. Diga conmigo, es en Él. Yo quiero decirlo, hermano, en esta noche, que yo sé que hay alguien que necesita oír esta palabra. Hay alguien que necesita entender que su victoria no depende de su fuerza. Yo no sé cuál es el problema por el que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la dificultad que tú estás enfrentando. Pero yo quiero decirte que te acerques a Él, que lo busques a Él, que te llenes de Él y que te llene de su presencia. ¿Dónde tú te estás refugiando? Porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia, pero venir a la iglesia no nos garantiza. Yo le pregunto, si usted entra a una bicicleta en un garaje y usted la va a buscar en 1000 años, ¿usted cree que porque pasa el tiempo dentro de un garaje para un carro se va a convertir en un carro? Le pueden pasar 1.000.000 de años. Y si usted va al 1.000.000 de años, te va a encontrar una bicicleta.
Porque el garaje no hace la diferencia. Porque no es el garaje. Es decir, que no es el lugar, es el que te diseña. Porque el que te diseña cambia tu naturaleza. Porque cuando yo vine a Cristo, cuando yo vine, yo era criatura. Pero Él me hizo hijo. Aleluya. Yo no sé cuántos son hijos aquí. Yo no sé cuántos necesitan entender que usted es hijo, que usted es coheredero y coheredero con Cristo. No, usted no me entendió eso. Como que ese amén está un poquito pobre. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces los cristianos fracasamos en nuestra lucha espiritual es porque peleamos con nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto. Y la vida cristiana no se vive para ser autosuficiente, sino para ser dependiente. ¿Lo entendió? La vida cristiana no está diseñada para ser autosuficiente. Yo puedo. Ustedes han oído una frase por ahí, creo que es unos mexicanos que la promovieron mucho. Sí se puede. ¿Lo han oído ustedes? Porque hay gente que alimenta el ego del hombre. Ay, tú puedes, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No, yo no puedo. Es en Él que yo puedo. Mi familia se restaura en Él. Mi matrimonio es restaurado en Él. Mi enfermedad es en Él. Porque en Él yo puedo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que yo no sé a quién usted está buscando, pero es hora de que podamos entender que Él es el que fortalece nuestras vidas, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Entonces la vida cristiana no es para ser autosuficiente, sino para ser dependiente. ¿Saben cuál es el problema? Que hay gente que no quiere depender de nadie. Hay gente que se lo creen que se lo pueden todo. Yo puedo solo. A mí no tiene. Yo no sé si ustedes han visto personas que a veces tienen algún problema para caminar y cuando lo van, usted lo va a ayudar. No. Yo puedo solo. Así hay gente que anda riendo y no quiere que Dios, no le permiten a Dios que Dios le dé la mano. Y lo único que necesitan para ser restaurados es a Dios. Pero ellos se creen que son suficientes. Y el cristiano tiene que entender que es dependiente. Amén. Dependemos de Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Y qué debemos hacer? Conocer que la verdad. Oiga como dice el versículo 12. Porque no tenemos que. ¿Contra qué? Contra carne. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Algo que nosotros debemos de entender, que detrás de cada conflicto existe una guerra espiritual. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces cuando alguien nos pasa por el lado y nos pisa el carro, nosotros miramos al que nos pisó y no entendemos quién está detrás. Aleluya. Para empujarte a que te pise el carro. Nosotros tenemos que entender que nuestra lucha no es con el hermano. La lucha que yo tengo no es con Marta. Mi dificultad que yo pueda tener con el pastor no es con el pastor. Es porque detrás existe un conflicto espiritual. Pero yo lo personalizo. Fue el hermano Fausto. El hermano Fausto, fue la hermana Miriam. No, por eso falta gracia. Y yo no la soporto. Yo no lo soporto. Yo no quiero estar del lado. Yo no entiendo cómo muchos cristianos pueden entender que si no arreglan su conflicto aquí, van a pasar la eternidad en el cielo. ¿Cómo si yo no arreglo mi problema aquí con el pastor, voy a entender que voy a pasar la eternidad en el cielo con él mismo? Aleluya. Hay que entender esos códigos, dice el hermano. Hay que entender que detrás de cada conflicto existe ¿qué? Un problema espiritual. Aleluya. Pues debemos de entender eso. Detrás de cada conflicto,
La organización, mire que debemos de entender que el reino de las tinieblas está bien que muy bien organizado. Oiga cómo dice que nuestro conflicto es contra quién. Vamos a leer. ¿Contra quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla y con huestes de qué? Espirituales de maldad. ¿Sabe qué nos indica esto? Que el sistema satánico está bien organizado de tal manera que nosotros muchas veces no podemos entender el orden en el que él opera. Él opera ¿dónde? Con principados, con potestades, con gobernadores de la tiniebla y con huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Esto está en todos los ámbitos en los que nosotros nos movemos físicamente, pero también en lo que nosotros nos movemos espiritualmente. Es decir, que en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros nos movemos, esas huestes están operando en una manera. ¿Sabes algo que le pasó a Daniel? Que dice la Biblia que él oró y el ángel Miguel, dice que él bajó, el ángel Gabriel, y que él bajó y le dijo que él no había recibido el mensaje salió inmediatamente, pero no había llegado porque había un príncipe ¿dónde? En las regiones celestes que se había opuesto por 21 días y él no había recibido la contestación que él estaba esperando. Es decir, que estos reinos espirituales operan en todos los ámbitos de la vida del hombre. Están organizados de una manera muy especial. Oí a alguien que decía que el diablo no sabe por ser diablo, sino por la experiencia que ha acumulado. Es por viejo. Porque él sabe de qué lado nosotros cogíamos. Él sabe cuando usted está dando una mirada que no es una mirada correcta. Él conoce todos los ámbitos de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de cubrirnos siempre con la sangre de Cristo. Que cuando nosotros tengamos alguna dificultad, yo no vea a la hermana, sino que yo vea a Cristo. Que cuando yo tenga algún problema con el pastor, yo pueda entender que no es con el pastor, sino que yo vea a Cristo a través del pastor. Que nosotros podamos estar unidos. Mire que en los primeros versículos del libro, sigue algo que el apóstol nos llama a provocar la unidad. ¿Sabe muchas veces por qué nosotros no impactamos la comunidad de nuestros vecinos, nuestra familia? Porque nosotros no caminamos en unidad. Eso lo voy a dejar para otro mensaje, para no salirme de él. Debemos de mantenernos ¿en dónde? En Cristo. Si hay algo que debemos de entender es que Satanás es real. Todavía hay gente que anda pensando que el reino de las tinieblas no es real como la Biblia nos enseña. Incluso hay muchas sectas por ahí afuera que enseñan que el reino de las tinieblas no es real. Pero la Biblia nos indica que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, Satanás es real, no es una fuerza impersonal, es un enemigo. Es un enemigo que nos engaña, es un enemigo que nos acusa, es un enemigo que nos tienta, es un enemigo que busca destruir todo nuestro ser. Amén. La Biblia dice que Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Si hay algo que Él sabe hacer bien hecho, son esas tres cosas: matar, hurtar y destruir. Aleluya. Por eso nosotros debemos de estar
atento. El creyente debe de discernir que dentro de muchas luchas existen dimensiones espirituales. Debemos de entender que en esas dimensiones que acabamos de ver es en la que el enemigo opera. Me voy a dar un poquito rápido porque ya son las 8:30, hermano. Si no lo dejo ahí y lo sigo. Siga. La necesidad de tener nuestras armaduras. Mire cómo dice el versículo 3. Tomad alguna de las armaduras. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Todas las armaduras. Observe que Pablo repite, nosotros podemos leerlo, repite 3 veces la necesidad de nosotros estar bien vestidos. En el versículo 11 dice vestido con toda armadura. Y en el 13 vuelve y dice tomad toda la armadura. ¿Por qué toda la armadura? ¿Por qué no solamente dice tomar algunas de ellas? Dice no, toda la armadura. Pastor, ¿por qué usted cree que debemos de tomar toda la armadura? Para estar bien armado cuando vea el enemigo. Amén. ¿Quién más se atreve? ¿Por qué debemos de tomar toda la armadura? Para estar protegido también. ¿Para estar qué? Protegido. Cada armadura tiene una función diferente. Porque cada parte de la armadura tiene una función diferente. ¿Qué más? ¿Qué más me puede ayudar? Para resistir los días malos. Porque si nosotros no ponemos parte de la armadura, una sola parte de la armadura que nosotros no nos pongamos, somos vulnerables para que nosotros podamos ser heridos de parte del enemigo. Por eso no basta que nosotros solamente nos pongamos el cinto, no solamente basta que nosotros nos pongamos el hierro, sino que debemos de estar preparados con toda la armadura de Cristo. Debemos de ponernos toda la armadura. No podemos tener fe sin verdad. ¿Se puede tener fe sin tener la verdad? Se puede conocer la verdad sin tener justicia. Se puede orar sin obedecer. Ese es el problema. Que muchas veces cuando nosotros vamos a orar y vamos delante del Señor, vamos a orar con el deseo de nuestro corazón, pero nuestro diario vivir dice otra cosa. El Señor nos está diciendo, ve a la iglesia, pero tú te quieres ir a ver la novela. El Señor te está diciendo, ve a los hospitales, pero tú te quieres ir a ver un juego de basquetbol. El Señor nos está diciendo, busca mi presencia, pero tú prefieres ver una película de Netflix. Entonces, cuando nosotros actuamos por nuestra propia voluntad, lamentablemente quedamos siendo vulnerables. Por eso que Dios dice que debemos de ponernos toda la armadura completa. Y cuando leemos la armadura, hay 6 piezas de la armadura. Vamos a ver qué dice del 14 al 17. Dice, por tanto, el 13 voy a leer. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Miren que nos manda que nos pongamos la armadura para que podamos resistir, para que podamos estar firmes. Si hay algo que nos da la armadura es firmeza. Si hay algo que nos da la armadura es resistencia. Debemos de estar bien ataviados de la armadura de Dios. Y mire cómo dice el 14. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? ¿Con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, debemos de estar puestos con el cinto de ¿qué? De la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sabe qué? La primera pieza de la vestidura es el cinto de la verdad. El cinto
representa que la palabra de Dios y la sinceridad delante de Dios. Sin esta armadura es la que sostiene todas las demás. El cinto es lo que era una pieza que se ponían en el lomo, una correa que sostenía todas las demás piezas de la armadura. Por eso nosotros debemos de ponernos el cinto ¿de qué? De la verdad, que sostiene toda la demás de la armadura. Aleluya. Debemos de resistir. Aleluya. El creyente debe de vivir en la verdad. Y dice también, y vestido con la coraza de justicia. Miren que la coraza, esta parte de la armadura, cuidaba todos los órganos vitales del soldado. Llámese el corazón, los riñones, el hígado. Esto protegía todos los órganos vitales. Es decir, que nosotros debemos ¿de qué? De vivir, porque esto representa la justicia. La justicia y... Perdón, hermano, estoy un poquito perdido después que escribí esto aquí. Tengo unos garabatos. Debemos de vivir una vida de obediencia y debemos de vivir una vida de santidad. Si nosotros no vivimos una vida de obediencia y de santidad, somos vulnerables a que el enemigo pueda atacar cualquiera de los órganos más importantes. Estamos hablando de los órganos espirituales. No hay coraza. El pecado nos debilita y rompe todas nuestras defensas espirituales. Sigo. Y también nos dice en el versículo, dice, y calzado el evangelio de la paz. Dice, calzado el evangelio con el apresto del evangelio de la paz. Todos los soldados usaban una sandalia. Los soldados romanos usaban una sandalia que los ayudaba a estar firmes. Esta sandalia, y todavía hoy en día los soldados, si hay algo que ellos se preocupan, es de tener un buen calzado para ellos poder salir a la batalla. Porque este calzado le daba estabilidad, le daba seguridad y le daba dirección. Si hay algo que debemos de ponernos es el calzado ¿de qué? ¿El calzado de qué? Del apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Le damos gracias, Señor. Y voy a terminar aquí para seguir la semana que viene. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estos dardos representan la duda, los temores, las tentaciones y las acusaciones. Lo voy a dejar ahí y lo voy a seguir la semana que viene. Aleluya. Padre, te damos gracias. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Te damos gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios poderoso y eres un Dios maravilloso. Y te damos gracias y te pedimos, Señor amado, que tu palabra, Señor, llene nuestras vidas, llene nuestros corazones. Padre, tú conoces lo que nos hace falta. Tú sabes, Señor, la necesidad, Dios mío, que hay en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú ministres, Señor, a nuestras vidas y tú nos fortalezcas y tú nos llenes, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Te pido, Señor, Dios del cielo, Padre de la gloria,
Que tú nos lleves, Señor, a nuestros hogares, así como tú nos permitiste, Señor, llegar en esta noche. Padre, que tu palabra, Señor, sea, oh Dios mío, dando fruto al 100%, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ponernos, oh Dios mío, Padre, la armadura de Dios. Que no salgamos, Señor, oh Dios mío, sin estar ataviados, Señor, con tu armadura, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo y en todo, Dios del cielo. Padre, mira también que presentamos nuestro diezmo, nuestras ofrendas. Recíbela, Señor, como ofrenda de olor grato. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mi hermana. La hermana está cumpliendo 20 años.